Muchísimas gracias, Gonzalo. También es un placer poder por fin participar, porque esto ya llevamos casi año y medio, ¿no?, intentando que por fin se tuviera lugar. Al final han sido online, pero espero que haya nuevas, ¿no? Ya lleváis la sexta vez que lo organizáis, no sé si es anual, con lo cual tendremos ocasión, espero, de vernos en Logroño. Pues gracias por la invitación, y lo que os voy a presentar esta tarde básicamente es un poco un resumen de algunas de las líneas principales que trabajamos en el grupo de investigación al que pertenezco de la Universidad de Granada, y que básicamente de lo que hemos tratado de responder a la pregunta es si la exposición a estos contaminantes ambientales, como por ejemplo el glifosato del que hablaba anteriormente Koldo, ¿es un problema o no es un problema? Hay todo un debate y toda una línea de investigación de los pro y los que estamos en contra de la utilización de compuestos de síntesis para diferentes usos. Y yo quisiera esta tarde un poco explicaros por qué nosotros nos oponemos y estaríamos a favor de una retirada del glifosato del mercado. No nos oponemos a la utilización de cualquier compuesto de síntesis, de background, yo soy química, pero bueno, voy a poner con cosas concretas de lo que hacemos en el día a día, no en el último año, sino esto requiere mucha gente y mucho trabajo, por qué estaríamos a favor de una retirada del mercado y en qué nos basamos fundamentalmente. La línea de trabajo del grupo es cómo afecta lo que nos rodea, fundamentalmente cómo afecta el medio ambiente, entendido de una manera muy holística, porque medio ambiente es todo lo que nos rodea, pero cómo vivimos, cómo nos alimentamos, cómo nos relacionamos con el medio, y ese qué significado tiene en nuestra salud. Para ello nos usamos una herramienta de trabajo que se denomina biomonitorización humana. ¿Y eso en qué consiste? Pues consiste fundamentalmente en que a través del análisis de una serie de muestras biológicas humanas, que puede ser orina, que puede ser sangre, que puede ser pelo, que puede ser placenta. Nosotros somos un grupo de investigación que hacemos investigación, pero que aparte damos docencia en la universidad y que estamos en la Facultad de Medicina y que tenemos pegado un hospital, con lo cual tenemos población a la que acudir y muestras biológicas con las que trabajar. Y analizamos en esas muestras biológicas exposición a contaminantes ambientales, a compuestos de síntesis que nos rodean y que vienen a nosotros, lo interiorizamos, forman parte de nuestra dosis interna porque los incorporamos a través de diferentes vías de exposición, a través del alimento, pero también a través de la respiración, pero no podemos olvidar todo lo que sería la vía dérmica, ¿no? Esos son fuentes por las que incorporamos estos elementos, y lo que nosotros tratamos de responder es si una vez que los tenemos en el interior de nuestro organismo pasan desapercibidos o se quedan y de alguna manera alteran el proceso normal del organismo, el proceso normal del desarrollo de un organismo. Vale, pues como he dicho, las fuentes de exposición, las fuentes por las que las personas y por supuesto los seres vivos incorporan estos contaminantes o estas sustancias, estos residuos, vamos a no llamarlos contaminantes, estos residuos que hay en el ambiente son diferentes, y en función de cómo los incorporamos van a sufrir una transformación, una metabolización, fundamentalmente los que incorporamos a través de la vía oral, una digestión, y la mayoría de ellos, una vez que son metabolizados y digeridos, se expulsan y solo se incorporarían algunas cosas al torrente sanguíneo, mientras que otros, los que incorporamos por la inhalación o por la vía dérmica, no sufren esa transformación, esa metabolización, y se incorporarían por vía sistémica a todo el organismo sin metabolizar, directamente tal como los incorporamos, ¿vale? Sabéis
que a lo largo del último siglo, probablemente un poco más de siglo y medio, de pronto el hombre empezó a sintetizar en el laboratorio muchísimos compuestos y prácticamente todo lo que nos rodea en el día a día, desde lo que llevamos puesto hasta la mesa donde nos sentamos o hasta la comida que ingerimos, requiere de una manipulación o de la incorporación de una serie de sustancias que han hecho que la vida sea totalmente de otra manera. De tal manera que también estamos viendo que esa incorporación de sustancias de síntesis que ha permitido un desarrollo inigualable si comparamos el desarrollo de la humanidad y, por supuesto, ha supuesto un desarrollo de la humanidad, sobre todo de una parte de la humanidad importantísima, a la vez ha supuesto que empiecen a aparecer una serie de enfermedades y una serie de problemas en la población que los organismos reguladores o las administraciones, como puede ser la Administración Europea, las administraciones nacionales o regionales, empiecen a preocuparse y empiezan a establecer que el control de la exposición a determinados residuos y a determinados compuestos que están en el medio ambiente porque los utilizamos para diferentes cosas, hay que monitorizarla, hay que ver qué tiene la gente y si esa gente que tiene esos niveles de contaminantes tienen problemas o no. Para ello, ya llevamos participando en un proceso europeo, en un proyecto europeo que tiene a más de 100 socios, que se llama European Human Biomonitoring Initiative, que es estamos monitorizando, midiendo contaminantes ambientales en la población europea, fundamentalmente en muestras de orina y en muestras de sangre para ver qué tienen los europeos y si eso es un problema o no es un problema. Es un proyecto que está liderado por la Agencia de Medio Ambiente alemana, que tiene una larga trayectoria en hacer este tipo de estudios. Y además de la Agencia Alemana de Medio Ambiente, participan más de 100 socios europeos de administraciones públicas y de administraciones o de instituciones científicas como puede ser la Universidad de Granada. Nosotros lideramos un paquete de trabajo. Vale, y fundamentalmente estamos haciendo este tipo de estudios midiendo contaminantes ambientales, entre ellos el glifosato, en población europea de diferentes rangos de edad, niños, adolescentes y adultos, porque queremos saber si hay diferencia en exposición, si los que están más expuestos tienen más problemas, si la gente a cuántas cosas está expuesta, porque no solamente hay glifosato, hay que cuantificar la exposición a muchos compuestos medioambientales. ¿A cuáles? Pues fundamentalmente a aquellos que sabemos ya por estudios in vitro, por estudios experimentales en animales, en estudios toxicológicos, que cuando exponemos a esos animales o a esas células, a esos compuestos, las cosas no van bien. Bien porque hay una alteración de su homeostasis, porque tienen un efecto en las hormonas, o bien por otras causas. Pero si ya estamos viendo que en los estudios experimentales las cosas no van como deberían de ir, pues tenemos que trasladar esos estudios o esa forma de aproximación a población humana. Eso es lo que es un estudio epidemiológico. En esta vez no vamos a poder exponer al individuo a una concentración determinada del contaminante, sino que medimos en los individuos cuáles son las concentraciones de esos contaminantes en sus muestras biológicas, ¿vale? Y no a compuestos individuales, sino a mezcla de diferentes compuestos y seguirlos en el tiempo a ver qué pasa. Nosotros empezamos, cuando yo empecé en el grupo hace ya más de 25 años, nos preocupaban fundamentalmente los pesticidas organoclorados. Es decir, aquellos que persistían, que se diseñaron en el laboratorio para que realmente persistieran en el medio. Por eso se diseñaron con una composición química específica, que era incluyendo en esa composición química, además de carbono, además de hidrógeno y además de oxígeno, un halógeno. Por eso son organoclorados, tenían una molécula de cloro. Esa composición con el halógeno dificultaba la metabolización, dificultaba que los organismos vivos lo metabolizaran. Al no poder metabolizar, porque no se sabe sustituir un halógeno
por algo más fácil metabolizable, perduraba su acción en el tiempo. ¿Qué pasa? Que al persistir tenían otra propiedad además, y era que se bioacumulaban, permanecían fundamentalmente en matrices lipídicas, es decir, en aquello que tuviera grasa, porque tenían esas características fisicoquímicas. Esa persistencia, esa bioacumulación, les hacía que además sufrieran un proceso que llamamos de bioacumulación, porque se iban acumulando en los organismos más pequeños, iban aumentando conforme esos organismos pequeños eran comidos por organismos más grandes, hasta que llegaban a la tope de la pirámide donde está el hombre, que es capaz de incorporar todo lo que otros seres vivos han ido acumulando a lo largo de su vida, con lo cual biomagnificamos. Somos como los grandes basureros que incorporamos a través del alimento, a través del aire o a través de la piel, todos los residuos de estos contaminantes que persistían y se bioacumulaban. Así eran los pesticidas iniciales. Fundamentalmente eran pesticidas organoclorados. Claro, a pesar de que los pesticidas organoclorados ya no están en el mercado, porque después de demostrar con información científica, no basada en buenas prácticas de laboratorio, sino información científica generada fundamentalmente por universidades y por organismos de investigación, sugiriendo, indicando, mostrando de que la exposición a estos compuestos químicos, lipofílicos y bioacumulables aumentaban el riesgo de determinadas enfermedades, pues finalmente, después de mucho pelear, las diferentes administraciones deciden eliminarlos, prohibirlos. Se empezó inicialmente por la docena sucia, que los conocéis todos. Eso se fue regulando y prohibiendo de manera diferente según los países. Algunos de los países todavía permiten la utilización de algunos de ellos, pero lo que nosotros comprobamos, lamentablemente, es que si algo persiste y algo se bioacumula, no desaparece del mercado porque hay un real decreto que prohibía su utilización. Si eso ha persistido en el medio y se ha bioacumulado en el medio, hace que cuando yo vaya al hospital y yo les pida a las mujeres embarazadas y a los servicios de ginecología si me pueden dar la placenta que van a tirar para yo traerme al laboratorio y medirla, 30, 40 años después de haber prohibido un elemento químico como puede ser el DDT, lo sigue encontrando en una matriz biológica. Y no es un error de laboratorio por no hacer una buena práctica, ni una contaminación. Es que un elemento persistente, un compuesto persistente, que tiene una vida media de 18 años, tiene que pasar muchos años para que eso se elimine de los organismos vivos. Y como podéis ver, nosotros encontramos DDT, a pesar de haberse prohibido en los años 80 en España, en el 99% de las placentas que analizamos en Granada. Y no es un problema de Granada. Esto se reproduce y lo han reproducido otros compañeros investigadores a lo largo del mundo. ¿Tiene eso unas consecuencias en salud? Pues después lo voy a ir indicando o sugiriendo lo que dicen nuestros datos. Para empezar, yo no quiero que la placenta tenga DDT. El DDT no tiene por qué estar en una placenta, que una placenta es el órgano que ha mantenido en contacto a un individuo que se ha ido desarrollando durante 9 meses con la madre. No parece de recibo que ese órgano tenga DDT, que se utiliza para, como insecticida para eliminar un mosquito determinado que transmite una enfermedad como la malaria. Claro, las placentas son un sitio, pero a lo mejor solo están en las placentas. Pues no, lamentablemente cuando uno se va a buscar cualquiera de los pesticidas organoclorados que estaban en el mercado y que están prohibidos, como puede ser el beta, el gamma, el alfa, el sacloresano, el endosulfán o el hexaclobenceno o el MIRE o cualquier DDT en una muestra de suero, una muestra de sangre de población infantil que pueden tener entre 2 y 3 años, esas muestras son positivas
en diferentes porcentajes de detección de esos compuestos en la mayoría de ellos. Fijaros, por ejemplo, esa clorobenceno. En el 100% de los sueros de la sangre de los niños del hospital tienen ese residuo. En concentraciones muy bajitas, de acuerdo, pero tienen ese residuo. Y lo peor de todo no es que tengan ese residuo, es que si medimos 16, son los 16 que encontramos. En niños que no han tenido todavía la posibilidad de incorporar estos residuos a través del alimento, o a través del aire, o a través de la piel, porque son muy pequeños, sino que suponen fundamentalmente una transmisión que ha ocurrido desde su madre mientras que se estaban formando. Cuando uno se va a una mujer adulta, como puede ser un tejido graso mamario, las cosas son exactamente igual y lo único que cambia son las concentraciones de los insecticidas, de los pesticidas organoclorados que encontramos. ¿Por qué? Porque una mujer que entra en un quirófano para ser operada, por ejemplo, de un cáncer de mama, y tomamos la oportunidad, una vez que se le abre y que está en quirófano, de tomar una muestra de grasa, pues suele tener una media de 50 a 60 años. Es decir, lleva 50, 60 años incorporando pequeños residuos, pequeños contaminantes diferentes, iguales a lo largo de su vida, que tienen la característica de persistir y de acumularse, con lo cual su concentración va aumentando conforme su edad va aumentando. Lamentablemente, estos compuestos en un tejido mamario que es hormonalmente dependiente y que puede desarrollar una enfermedad gravísima como es un cáncer de mama, no es el mejor sitio para encontrar estos contaminantes en un organismo vivo. Y no solamente encontramos en un tejido mamario, adiposo mamario, pesticida organoclorado, sino cualquier compuesto contaminante que tenga halógeno en su composición, porque es un tejido graso, es un tejido adiposo, con lo cual va a acumular pesticidas organoclorados, pero va a acumular cualquier sustancia que tenga un halógeno, como pueden ser los PCBs, o como pueden ser la dioxina, como pueden ser los PBBDs, que son retardantes de la llama, es decir, todo lo que nos rodea, que en su composición tenga un halógeno y que se haya puesto en el mercado por diferentes razones. Nosotros estudiamos fundamentalmente no cualquier producto de síntesis, sino estudiamos productos de síntesis, residuos de productos de síntesis, contaminantes ambientales que tienen la capacidad de comportarse como disruptores hormonales. Es decir, una sustancia química exógena que tiene la habilidad de causar un efecto adverso porque afecta, interviene, altera, bloquea o de alguna manera interrumpe la función endocrina hormonal de un ser vivo. Son los llamados disruptores endocrinos. Son los que nos interesan, no cualquier sustancia química que se haya hecho en un laboratorio, porque estamos convencidos que la exposición a estos contaminantes va a tener consecuencias no deseables para la salud del que se expone, ¿vale? Claro, lo que nosotros vemos en el laboratorio, donde medimos únicamente, nosotros solamente medimos matrices biológicas humanas, es decir, muestras biológicas humanas. Os he puesto un ejemplo de placenta, os he puesto un ejemplo de suero, que es lo que se obtiene de una sangre, y os he puesto ejemplo de un tejido adiposo. Pero lo que nosotros vemos no es nada más que el fiel reflejo, el fiel espejo de lo que se ve en el medio ambiente. Nosotros no trabajamos con muestras ambientales, pero no somos nosotros los que producimos estos datos, pero otros muchos que producen e investigan el medio ambiente ven que los plaguicidas prohibidos hace muchos años y que nosotros encontramos en la muestra biológica humana están hoy en día en las cuencas hidrográficas españolas. También a bajas dosis. Muchos de los prohibidos, de los que ya no están autorizados por Real Decreto. Y muchos de los que se detectan con las características que yo estoy diciendo, disruptores endocrinos. Y es exactamente igual que una grasa mamaria. No encontramos uno ni encontramos dos, sino que encontramos mezclas
de diferentes compuestos que tienen esa capacidad de alterar la homeostasis hormonal, insecticidas, herbicidas, fungicidas. ¿Por qué están ahí? Pues esa pregunta no sé yo cómo responderla, pero el otro día casualmente nos encontramos con esta información. Fijaros, lo que no se puede utilizar en España y probablemente en la Unión Europea, porque está prohibido, porque no se pueden utilizar pesticidas organoclorados por los efectos que tienen en los seres vivos, sí que podemos producirlos y vendérselos a otros. Es decir, que hay toda una exportación por parte de países de la Unión Europea de pesticidas prohibidos en nuestro territorio comunitario, pero que nosotros podemos vender a otros. Fijaros la idiotez de esta medida. Otros dicen que encontramos lo que encontramos en la muestra biológica o en los ríos porque hay mercado negro y como por ejemplo en Marruecos todavía está permitido el DDT para control de la malaria porque tienen un problema pandémico en ese país, pues que hay contrabando, igual que vienen los cayucos con personas, pues puede venir, porque a la gente le sigue gustando todavía más los efectos que tenían en el control de plagas, los antiguos, ¿no? Sea lo que sea, no podemos pensar que porque yo no lo utilice, evito el problema. Vivimos en un mundo globalizado, donde todo se comercializa y lo que se compra en un sitio se ha podido producir en otro. Pero no solamente eso, hay una característica más que no he dicho de los compuestos de los pesticidas organoclorados, y es que son volátiles. Es decir, que somos capaces de encontrar DDT en los osos polares. Nadie que yo sepa se ha ido a los polos a cultivar nada, ni a controlar ninguna plaga. Sin embargo, por volatilidad, por el viento, estos compuestos se pueden transportar y de hecho los vientos alisios, la población por ejemplo canaria, tiene unos niveles de DDT mucho más grandes de los que vienen de Marruecos que la población nacional. Luego, no podemos mirar de la manera que miramos, que es donde simplemente alumbra la luz y con una lupa excesivamente reducida. Nuestras hipótesis de trabajo son muy arriesgadas, como decía en mi intervención antes. Queremos demostrar cosas que va a costar mucho trabajo demostrar, porque estamos convencidos que la bioacumulación de los contaminantes ambientales disruptores endocrinos, en este caso la exposición a pesticidas organoclorados, que va a ser el primer ejemplo que os voy a poner, puede causar un efecto en salud. Y empezamos intentando demostrar que la exposición a pesticidas organoclorados aumentaba el riesgo de tener cáncer de mama. Este es un trabajo muy antiguo que se empezó a plantear sobre todo cuando la expansión del cultivo bajo plástico que tuvimos en la zona de Almería, del Ejido, muy próxima a Granada, y pensamos que la hipótesis era que las almerienses, por mayor exposición, fundamentalmente no solo ocupacional, por trabajar en invernaderos, sino sobre todo por el residuo en el alimento, iba a provocar un mayor riesgo de cáncer de mama en esa área geográfica respecto a lo que le pasaría a la granadina, ¿no? Sobre todo por el residuo de esos pesticidas que de manera inadvertida vamos consumiendo. Ya sé que de vez en cuando los grandes titulares de los periódicos nos dicen que hay pesticidas en lo que comemos, sobre todo denunciados cuando tratamos de vender lotes o camiones de fruta determinada producida en España, en otros países de la Unión Europea, y cuando pasan a la frontera, pues ese residuo de límite permitido pues se ha escapado al control que se ha hecho en España y no lo devuelve, ¿no? Os contaré un poco más tarde cuándo nos pasamos, y eso sí nos da una seguridad o no nos da una seguridad a la hora de establecer la relación entre exposición y efecto en salud. Esta diapositiva o foto del periódico del País es una foto muy antigua y podríais decir, jo, ha cogido algo del 8 de febrero de 2005, las cosas han cambiado mucho, por supuesto que han cambiado mucho, ya no utilizamos pesticidas organoclorados, ahora utilizamos pesticidas de nueva generación, que son los organofosforados.
Lamentablemente, las noticias de este tipo se siguen reproduciendo y no hace mucho, en el mes de febrero del 2021, ya es mucho más cercano, Alemania vuelve a retirar del mercado la naranja española porque esta vez no hemos pasado en el contenido, en el límite máximo de residuo permitido, en este caso del clorpirifos o el clorpirifos, que nunca sé dónde hay que ponerle el acento, ¿vale? Porque realmente nos hemos pasado, fijaros, en 0,35 miligramos por kilo. Algunos dirían una tontería, ¿vale? En un pesticida, que como ha dicho Koldo en su intervención, está también prohibido desde finales del año 2019, por su alta peligrosidad. Es decir, eso significa por su relación en efectos adversos en población humana. Claro, cuando algo se prohíbe, cuando se prohibieron los pesticidas organoclorados, de un día para otro a través del Real Decreto, ¿qué se hace con el stock? ¿Qué se hace con lo que se ha producido? ¿O es que se controla también la industria que dice, bueno, a partir de este día ya, pues se hacen auténticas barbaridades, o hemos hecho auténticas barbaridades? Desde enterrar lindano, como si ya enterrándolo y no viéndolo resolviéramos el problema, hasta derivar el uso antes permitido en agricultura para jardines o para otros usos. Es decir, las cosas van cambiando de una manera demasiado lenta o demasiado rápido según se mire. Porque no hace tanto, en los años 50, se vendían champús y lociones para el pelo o colonia con DDT. Ahora podemos utilizar determinados pesticidas que ya no se permiten en alimentación para jardinería o para control antiparasitario, olvidándonos de que en jardinería o en control parasitario la exposición puede ser diferente a la oral, pero sigue existiendo esa exposición, ¿vale? Como estaba diciendo, cuando nosotros tratamos de establecer de una manera fehaciente que estar expuesto a pesticidas organoclorados aumentaba el riesgo de cáncer de mama, diferenciando entre las mujeres de Granada y las mujeres de Almería, pues intentamos desarrollar una aproximación algo más novedosa de lo que os decía al principio, porque hasta ahora la información que tenemos en población humana es medir el residuo del contaminante en la muestra biológica. Lo puedo medir en orina de las mujeres, en sangre de las mujeres o en tejido adiposo de las mujeres, de las enfermas y de las sanas. Eso se llama biomarcadores de exposición, eso se llama biomonitorizar el residuo en población humana. Pero eso no me está diciendo si tener o no tener, o tener poco o tener mucho, supone un problema o no un problema. Necesito, además de tener el valor del biomarcador de exposición, tener un biomarcador de efecto. Algo que me indique, como el colesterol, por ejemplo, yo mido colesterol en sangre y si me paso de 200 ya sé que las cosas pueden no ir bien. Es decir, un indicador que me diga que el que tiene una determinada concentración va a tener mayor probabilidad de desarrollar esa enfermedad. Y entonces nosotros utilizamos un biomarcador de efecto en cultivos celulares. Lo que hicimos fue quitarle a las muestras biológicas por un método analítico químico las hormonas que tenían, las hormonas endógenas del individuo, separar de todo lo que venía exógeno y ponerlo en cultivo para ver si las células que necesitan estradiol para crecer, al ponerle el residuo químico que tenía esa mujer, crecían o no crecían, ¿vale? Y encontramos que cuanta más porquería química tenía la muestra biológica de la mujer, mayor probabilidad tenía de desarrollar un cáncer de mama. No medimos ya solo un compuesto, medimos ese biomarcador de efecto que os estaba explicando. Ese biomarcador de efecto significaba que a mayor carga química tenía hasta casi 4 veces más de desarrollar la enfermedad.
No estoy diciendo que la desarrollaba, estoy diciendo que aumentaba la probabilidad de desarrollarla. Fijaros, lo bueno de esto es que cuando uno lo compara con antecedentes familiares, es decir, si yo vengo de un padre y de una madre, que también, si mi madre ha tenido cáncer de mama, yo voy a tener cáncer de mama. No, yo voy a tener más probabilidad de tener cáncer de mama, pero eso yo no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar del padre y de la madre que vengo. Sin embargo, sí puedo eliminar esa exposición a compuestos químicos que se están comportando como hormonas. ¿Cómo? No utilizándolos, evitando que yo tenga un residuo a través del alimento, a través del aire o a través de la piel. ¿Vale? Eso es evitable. Claro, para llegar a ese dato, para llegar a esta evidencia científica, se necesita mucho tiempo, mucha energía, mucho dinero y encima seguir lo que los que no quieren quitarlo pretenden que haga, esas buenas prácticas. ¿Qué hacemos? Seguir trabajando, seguir reproduciendo esos datos. Yo obtuve esa información con mujeres de Granada y Almería, pero unos años más tarde he tenido la oportunidad de trabajar no con poquitas mujeres de Granada y Almería, sino con mujeres de toda España, en un proyecto que se llama Multicasos Control, donde se han reclutado mujeres sanas y mujeres enfermas de toda la geografía española. Y hemos tratado de reproducir, que es lo que yo le decía antes a Coldo, si aquello que yo dije hace unos años, de que estar expuesto a compuestos químicos aumenta la probabilidad de tener cáncer de mama, si yo soy capaz de reproducirlo ahora en población española y pasados unos años, donde la exposición ya es diferente. Pues lo hemos repetido, lo hemos hecho en muestras de suero y, ¿sabéis? Hemos vuelto, después por supuesto de publicar, que es como nosotros nos comunicamos con nuestros iguales, publicando los resultados en revistas de impacto, donde son revisados por expertos que nos avalan esa información de manera anónima. Y fijaros el dato que hemos encontrado. Antes salía 3,8, pues ahora sale un riesgo de 3,45. Es decir, la carga química exógena, disculpadme por el que algunas diapositivas son en inglés, que es como nosotros publicamos, la carga química, el efecto de exponerse a una carga química organoclorada, de pesticida organoclorado, aumenta la probabilidad más del triple de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida. Como estoy diciendo, no lo decimos el equipo de Marieta de Granada en la Universidad de Granada, independientemente de que lo haga con población local o con población nacional, sino que estos resultados lo están reproduciendo con otros estudios epidemiológicos, gente de otros países, con otras disciplinas y que no nos vamos de copas con ellos, sino que publicamos nuestra información y tratamos de hacer estudios reproducibles. Y hay una evidencia clara de la exposición a compuestos como el DDT y el cáncer de mama. Pero ¿sabéis la particularidad? Fundamentalmente con la exposición que se produce en momentos claves del desarrollo. Es decir, cuando la exposición a los contaminantes organoclorados, a los pesticidas organoclorados, tiene lugar durante el embarazo. Os voy a comentar un estudio que nos encantaría reproducir en España, pero que es bastante difícil y lo vais a entender por qué. Hace unos años, Bárbara Cohen, en California, que también está convencida de que la exposición a pesticidas organoclorados es un problema, hizo, no ella, lógicamente, porque no pudo, sino su institución, su grupo de investigación a lo largo del tiempo, y se plantean el siguiente estudio. Siguen a 9.300 mujeres que han nacido en California durante 54 años. Cuando sus madres estaban embarazadas de ellas, les cogieron diferentes muestras biológicas a estas madres: orina a lo largo del embarazo, sangre a lo largo del embarazo y sangre de cordón en el momento que dieron a luz. Y midieron los niveles, la exposición a DDT de esas mujeres. Después de seguirlas 54 años, comprueban que las mujeres
que tenían una mayor exposición a DDT durante el embarazo se relaciona de manera directa con el cáncer de mama que sus hijas desarrollan en torno a los 52 años de edad. Imaginaros, 10.000 hijas de 10.000 mujeres monitorizando muestras biológicas, siguiéndolas en el tiempo a ver si enferman y a ver si no enferman. Cortes de nacimiento, seguir a la gente porque desde que se produce la exposición hasta que aparece el efecto, tiene que pasar ese periodo de latencia, tiene que dar tiempo de que esa exposición haga su efecto. Y una exposición en ventanas críticas, en enfermedades que no solamente están causadas por un compuesto químico, sino por la exposición a un cóctel de compuestos químicos. Luego, la ciencia robusta es la ciencia que es capaz de reproducir una hipótesis y de obtener resultados en la misma dirección en diferentes poblaciones y por diferentes grupos de investigación. Nosotros sí que somos capaces de demostrar no solamente que la exposición a compuestos pesticidas organoclorados aumenta el riesgo de padecer enfermedades hormonales como el cáncer de mama, sino de asociarse con el pronóstico de la enfermedad. Fijaros, hemos encontrado, por ejemplo, que a mayor exposición del hexaclorobenceno, menor E-caderina, que es un marcador pronóstico de cómo va a ir ese cáncer, cuál va a ser su supervivencia y su gravedad. A menor caderina, menor supervivencia, igual que el P53. Luego aumenta el riesgo de enfermar, aumenta la probabilidad del pronóstico de esa enfermedad, exposición a contaminantes. Y también se ha asociado, y son trabajos del grupo, a enfermedades que uno no le da tanta importancia, pero que lo podemos ver hoy en día en la sociedad. Tenemos un problema con la obesidad. Lo que estamos viendo hoy en día no es lo que veíamos hace 25 años. Y no es solo porque comemos cada vez más y peor y porque cada vez nos movemos menos. La ingesta y el ejercicio físico son incapaces de explicar por sí solos la epidemia de obesidad y de sobrepeso que hay en el mundo, sobre todo en el mundo en el que nosotros vivimos. Tenemos un problema y la exposición a contaminantes ambientales parecería que también está jugando un papel en este puzzle multifactorial, así como otras enfermedades relacionadas con la obesidad, enfermedades metabólicas, como es la diabetes. Pero fijaros lo curioso del tema. Antes yo os enseñaba en la diapositiva anterior que la relación dosis-efecto entre la exposición a contaminantes ambientales parecería tener una dosis dependencia lineal. Es decir, aquí podéis ver que a mayor exposición a hexaclorobenceno, mayor probabilidad, mayor riesgo de desarrollar obesidad. Es decir, son relaciones dosis dependientes lineales, lo que tradicionalmente se ha estudiado en toxicología clásica. A mayor dosis, mayor efecto. Y eso podría ser el patrón también para el DDE, que es el principal metabolito del DDT, o para otro isómero del DDT, que es el ortopara-DDT, o para el hexacloresano, el gamma-hexacloresano, el lindano, ¿no? Es decir, en nuestra población de estudio parecerían relaciones dosis-efecto lineales, no aparentes para otros compuestos organoclorados como son los PCB. Sin embargo, cuando estudiamos la diabetes, no la obesidad, que es una de las consecuencias que puede tener las personas con obesidad, encontramos relaciones dosis-efecto paradójicas. Para las personas por debajo de 30 kilogramos metro cuadrado, que son las personas que tendrían o un peso normal o peso o sobrepeso, las relaciones se siguen manteniendo lineales, pero cuando tenemos obesidad mórbida encontramos dosis-respuesta paradójica. Esto se llama en forma de U, en este caso de U invertida. Luego, todavía es más complicado entender las relaciones de causalidad entre exposiciones a contaminantes ambientales, a pesticidas organoclorados en este caso.
y efectos concretos en salud. También hemos hecho algo con componentes concretos del síndrome metabólico. Lo que más nos preocupa fundamentalmente es lo que encontramos, los efectos que encontramos en niños. Porque hemos sido capaces de, con esos datos que yo enseñaba antes, de exposición a contaminantes ambientales, pesticidas organoclorados en placenta, con mayor probabilidad de cristorquidia y hipospadia. Es decir, las madres con mayor exposición tienen más riesgo de que sus hijos nazcan con una cristorquidia, que sabéis que es el no descenso testicular de los testículos en la bolsa del escroto, o con una malformación en el pene, como son la hipospadia, con los pesticidas con los que nosotros inicialmente empezamos a trabajar. También estamos viendo, y aquí cada vez hay más evidencia, de que la exposición fundamentalmente a través del residuo del alimento de pesticidas organoclorados se relaciona con un inadecuado desarrollo de los niños. Cuando hablo de inadecuado desarrollo, me estoy refiriendo a problemas de hiperactividad, a problemas de falta de atención, a problemas de, sociales, de relación, es decir, que a problemas más sutiles que no llegan a ser una evidencia clínica, sino que entraría dentro de la clasificación subclínica, que en el individuo puede ser importante, pero que en la población hace que esa población, la curva de normalidad se desplace y cause un verdadero problema, ¿vale? No hace falta que os comente que cuando todo esto se trata de ver si realmente es la alimentación, es lo que comemos la vía fundamental de exposición a estos pesticidas organoclorados o los pesticidas que estamos utilizando ahora, es evidente, uno se lo plantearía de manera evidente. Nosotros no lo hemos hecho ni lo hemos comprobado, pero nuestros compañeros franceses sí que lo hicieron hace 10 años. Hace 10 años querían comprobar, querían que la gente comiera bien, pero comiera no solo bien, sino de manera segura, con el menor residuo de los contaminantes ambientales disruptores endocrinos posible. Y diseñaron, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, diseñaron un programa que se llamaba Generaciones Futuras. Vinieron los nutricionistas, los dietistas, los expertos en salud y diseñaron qué era, cómo tenían que estar formados los menús de los colegios públicos franceses, para que esos niños realmente crecieran en las mejores condiciones posibles. Una vez que tienen el diseño del menú y saben perfectamente qué tienen que comer para desayunar, en la comida principal y en la cena, donde se incluyen fundamentalmente frutas, verduras, hortalizas, legumbres, mínimamente un pescado y en menor medida la carne, una buena ingesta de lácteos, lo que le corresponde a la población que ellos querían alimentar. Pues a la vez que diseñan estas menús infantiles, toman un pequeño residuo de cada una de las raciones que componían el desayuno, la comida y la cena y se la llevan al laboratorio, como hacemos nosotros cuando cogemos esas muestras biológicas de las personas que vienen al laboratorio o de las personas que pasan en el hospital. Nos llevamos esa matriz donde medimos el residuo. Ellos se llevaron el alimento y se encuentran con la desagradable noticia, dato, de que tanto la leche como la miel, como la mantequilla, como la fruta que estaban incluyendo en el desayuno de los enanos, pues tenían residuos no de uno, sino 28 residuos, algunos de ellos carcinógenos, catalogados como tal por la IARC, tenían hasta 19 disruptores endocrinos e incluso elementos que no esperaban encontrar en lo que le estaban incluyendo en el menú de los enanos. Y no solamente lo encontraban en los desayunos, sino que los encontraban en la comida y lo encontraban en la cena. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en la ensalada, que era uno de los componentes principales que tenían todos los días y que deben de tener una buena dieta de una persona. Es decir, incluir
frutas y verduras todos los días. Bueno, pues cuando se van a las frutas y las verduras, ¿qué es lo que tienen? Pues los pesticidas, en este caso, pesticidas organofosforados, que ya se empiezan a utilizar una vez prohibidos los organoclorados en lo que están utilizando. Pero es que si uno se va a un salmón o se va a otra fruta, como pueden ser el postre, se vuelve a encontrar a todo lo que se utiliza, absolutamente todo lo que se está utilizando para cultivar esos elementos. Cuando nosotros regulamos para vender a Alemania la naranja o para vender a Inglaterra el tomate, tenemos establecidos un límite máximo de residuos. ¿Es eso posible cuando analizamos una muestra biológica o cuando analizamos un menú de un individuo? ¿O cómo regulamos o cómo organizamos el límite máximo permitido cuando en un menú infantil encontramos este número de residuos químicos? ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo esto asegura que a la larga no vaya a tener un efecto en salud? Todavía no se regula en múltiples residuos, en múltiples mezclas. Seguimos regularizando en base a exposición individual o contaminante o a residuos ambientales. Y esa no es la situación ideal, como no lo es para ninguno de los elementos que tenéis aquí el ejemplo, ¿vale? No es de recibo que sigamos incorporando a lo largo de nuestra vida y especialmente en ventanas particulares de exposición, como puede ser la infancia o como puede ser la vida fértil o como puede ser una mujer embarazada, hasta 42 sustancias clasificadas como carcinógenos posibles o probables, o 5 residuos de carcinógenos probados para el hombre o de 37 disruptores endocrinos. No es de recibo. Claro, nos tranquilizamos, o algunos lo hacen, cuando decimos, es que ya no tenemos un problema de persistencia. Es que ya los pesticidas que utilizamos no son bioacumulables. Ya estamos trabajando con pesticidas de segunda generación, con sustancias químicas sintéticas, fundamentalmente organofosforados, que se metabolizan rápidamente y que una vez que son incorporados a los sistemas vivos, pues los eliminamos en orina, los metabolitos, en pocas horas, ¿vale? Supongo que sí, sabéis que las sustancias químicas se pueden clasificar en función de su estructura, de su composición o en función de la funcionalidad que tienen, ¿no? Si son insecticidas, si son herbicidas, si son fungicidas. Antes hablábamos de glifosato, que fundamentalmente es un herbicida, o cuando hablamos del clorpirifos, pues es un insecticida, es decir, es un compuesto químico que se utiliza con una función determinada. Por orden de producción están ordenados, ocuparían los primeros lugares hoy en día los organofosforados, los carbamatos, los piretroides y las biotiocarboamatos, y fundamentalmente se venden más insecticidas, seguidos por los herbicidas y por los fungicidas. No sé si sabéis cuánto se vende. Y cuando yo hablaba antes de que es un tema económico, ahora quizás me entendáis. Fijaros, la Unión Europea tiene a disposición del público, estos son datos públicos, cuántas toneladas de pesticidas se venden anualmente en los países de la Unión Europea. Entre los años 2011 y 2014, España ocupó el primer puesto, aproximadamente 80.000 toneladas de pesticidas se compraron. Cuando los repartimos en función de eso que yo decía, esa clasificación de su funcionalidad, pues nos quedamos en primer lugar en cuanto a fungicidas, en torno a 35-40.000. Si nos vamos a herbicidas, bajamos un poquito más, ya estaríamos en torno a 15-17, en tercera posición, solo superado por Alemania y por Francia. Si nos vamos a insecticidas, estaríamos en primera posición, seguidos de Francia y de Italia. Pero eso no ha cambiado. Es decir, yo os ponía los datos
de 2011, 2012, 2013 y 2014, pero la misma fuente europea de Eurostat nos sigue manteniendo en las primeras posiciones. No ganamos Eurovisión, pero desde luego aquí nos llevamos el podio, sino ocupando, dependiendo del pesticida que se trata, siempre estamos ocupando las primeras posiciones. Claro, es imposible que no encontremos residuos donde lo midamos, porque donde se mete esa cantidad de ventas, esa cantidad de producción. Eso se tiene que poner en el medio ambiente, en algún sitio. Si se compra es porque se utiliza. Cuando yo veo esa cantidad de toneladas, se me ponen los ojos como chiribita. Imaginaros si lleváramos comisión en venta. Realmente estaríamos hablando de números increíblemente altos, ¿vale? Y las previsiones, lamentablemente, no son nada halagüeñas. No vamos a disminuir la utilización, aunque se habla de que ya no hay control químico, que ya estamos favoreciendo el control biológico, que ya estamos en otra agricultura, que ya estamos en otro siglo. Bueno, pues si miráis, la curva ligeramente va ascendiendo año tras año en las diferentes previsiones y en cualquiera de los países en los que nos movemos. Nosotros somos el amarillo y, como podéis ver, la previsión de utilización va en aumento año tras año. A nosotros eso no nos gusta. No nos gusta porque luego vienen encima y nos hacen el trabajo nuestros compañeros de Ecologistas en Acción, que ya nos ha dicho Koldo, apoyados por los datos que tanto la Agencia de Seguridad Alimentaria publica y es público de uso para todos los ciudadanos europeos, o la Agencia de Seguridad Alimentaria Española, que tienen la obligación por ley de hacer el análisis del residuo de los pesticidas en uso en frutas, en verduras, generalmente en alimentos, no solamente en frutas y en verduras, aunque fundamentalmente, como se utilizan en agricultura, se centran en número de análisis más en estos elementos, no procesados, comercializados en los países europeos, pero también se analizan carnes, pescados, alimentos infantiles e incluso agua y bebidas. Dicen que está todo bajo control, que nadie se salta las reglas, pero lamentablemente año tras año, yo tengo aquí los datos de 2013 y 2016, pero ya están disponibles porque Koldo nos lo mandó hace una semana los datos de 2019, año tras año, 1 de cada 3 frutas y verduras que se analiza presenta residuos, no de uno, sino de muchos. La mayoría de ellos por debajo del límite de máximo permitido, pero hay algunos que por encima del límite permitido. Lamentablemente, hay truco en esto. ¿Qué truco? Se mide un número reducido de alimentos y se mide fundamentalmente un número reducido de residuos. Es decir, no se miden todos los residuos. Es más, muchos de los residuos que se encuentran no son elementos o pesticidas o compuestos permitidos por la Unión Europea, sino que aparecen de no se sabe cómo. Yo os he apuntado algunas posibilidades de antes, ¿vale? Y alimentos para adultos, pero es que los alimentos infantiles tienen el mismo patrón. Algunos de ellos con más de un residuo por debajo de los límites, pero algunos de ellos por encima de los límites. Es decir, el porcentaje sin residuos de los alimentos, del muestreo que se hace, no mejora. Se sigue manteniendo. Pero nosotros seguimos únicamente pensando que todo está controlado, que lo que encontramos, el residuo es muy bajo y además seguimos regulando y pensando que estamos expuestos a un único compuesto. Y cuando yo estoy demostrando que tanto en lo que reclutamos en el medio ambiente, en lo que analizamos en el medio ambiente, como lo que analizamos en la muestra biológica, nos demuestra que no es así. Hay algunos que estarían como más expuestos a estos residuos, fundamentalmente los que están en suelo, pero no necesariamente los que están en suelo. Y no solucionamos el problema lavando la fruta, lavando la verdura o pelándola, porque en el interior del alimento también hay residuos.
Si queréis más datos, yo ya me estoy alargando, no lo voy a decir, pero tenéis todo un dossier disponible en Ecologistas en Acción de las diferentes campañas y de cómo ellos han procesado esos datos que son de disponibilidad pública y que simplemente lo que hacen es ponerlos para que la gente los lea. Sigo insistiendo, los residuos de los contaminantes que nos interesan los hemos elegido por una característica fundamental. Tienen la habilidad de comportarse como hormonas, de alterar la homeostasis hormonal de los organismos vivos. Concretamente, el coprifos tiene acción sobre las hormonas estrogénicas y ya se sabe por muchas publicaciones científicas que la exposición uterina, es decir, la exposición durante el embarazo, interfiere con el desarrollo neurológico, fundamentalmente porque interfiere con la respuesta del hipotálamo, ¿vale? Pero no solamente con eso, también interfiere con el patrón de lípidos, con el patrón de insulina. ¿Os suena lo que hemos dicho antes de relacionarlo con obesidad, de relacionarlo con sobrepeso, de relacionarlo con diabetes, con enfermedad metabólica? Ahora, ¿cuándo veo esa manifestación del efecto? Mucho después de que la exposición haya ocurrido. Ocurre durante el embarazo y aparece durante la vida adulta, lo que se conoce como el origen fetal de las enfermedades crónicas. Por centrarnos en alguno, me voy a centrar en el clorpirifos. Es un insecticida que se produce en el año 65 y que probablemente se sintetizó con otros fines, no estoy segura, tendría que investigarlo, pero que al final termina derivándose para uso en agricultura. Es un insecticida no sistémico que actúa por contacto y que se utiliza para diferentes fines, para el control de plagas de cosechas, cochinillas, mosca blanca, no me sé todos los detalles, pero lo podéis consultar. Pero lo curioso es que sí, ha dicho Koldo que se prohíbe en el 2019, pero se prohíbe para determinados usos de agricultura, pero se sigue pudiendo utilizar para otros fines, para vivienda, para industria, etcétera, etcétera. Es decir, la exposición no ha acabado. Probablemente venga por otras vías, menos por la alimentaria, pero no por la oral ni por la dérmica. ¿Y sabéis por qué se prohíbe? Lo dice la Unión Europea. Fijaros, dice, los expertos concluyen que hay suficiente preocupación relacionada con salud humana, en particular con los efectos genotóxicos y del desarrollo neurológico. Fijaros, volvemos a repetir el mismo esquema, pero no habíamos dicho que los órganos fosforados no son un problema porque no son liposolubles ni son persistentes, se metabolizan en media hora y lo orinamos y eso no nos da tiempo de hacer el efecto. No prohibimos los órganos halogenados porque eran un problema y porque habíamos concluido con muchas informaciones científicas que llevan tiempo, energía, de que realmente estaban produciendo efectos en salud, efectos adversos en salud. Ahora sintetizamos los órganos fosforados y hemos solucionado el problema. No, volvemos a repetir exactamente el mismo patrón. No aprendemos, absolutamente no aprendemos. Y solamente sale a la luz lo que es evidente, lo que es advertido. Porque, ¿qué hemos advertido? Que esas naranjas han pasado el límite máximo de residuos. Por eso no las devuelven, por eso sale en el país. Pero ¿y todas las naranjas que llevan residuo por debajo del límite máximo permitido? Que es una exposición inadvertida, que nadie se da cuenta y que la vamos teniendo día tras día a lo largo de nuestra vida. ¿Esa? ¿Qué pasa con esa? Es la naranja, pero es el vino. La naranja con el insecticida, el vino con los fungicidas y que de manera toxicológica, de manera in vitro, demostramos una vez tras otra en los ensayos que hacemos en el laboratorio que en este caso no se comportan como la hormona estrogénica, sino como los andrógenos. Son antiandrógenos. Estos son ensayos in vitro que nosotros hacemos en el laboratorio, ¿vale? Pero es que encima tenemos evidencia medioambiental. Estamos viendo que en el medio ambiente los peces
expuestos al residuo de ese corpifos que viene en el agua, tienen un problema de metamorfosis, tienen un problema mediado por las hormonas tiroideas y que están causando problemas en la especie a la hora de poderla mantener, poderla reproducirse o a la hora de comportarse, porque fundamentalmente el tiroides está relacionado con el comportamiento de las especies. Y lo estamos viendo en los peces de coral, de sitios tan exóticos y tan distantes, pero que están al lado, en ese mundo global, que lo que estamos viendo en los osos polares o lo que estamos viendo en la Polinesia francesa, en el banco de coral, probablemente para su mañana nos está afectando a nosotros. Tal es el caso que nosotros tratamos de reproducir o por lo menos de ver si eso que la naturaleza me está diciendo podría reproducirse o tener esa imagen especular que yo os decía antes en población humana. ¿Qué hacemos? Pues medir órganos fosforados en la orina de las poblaciones que nosotros estudiamos, medir sus niveles hormonales y ver si en nuestros adolescentes, que seguimos desde que nacieron, en esa corte de nacimiento de chicos que tenemos en España, en el estudio de infancia y medio ambiente, ver si esa exposición se puede relacionar con alteraciones hormonales. ¿Y qué vemos? Pues fundamentalmente vemos que aquellos individuos con mayores niveles de pesticidas organofosforados en su orina tienen unos niveles hormonales alterados, que podrían relacionarse a la larga, en el futuro, con una pequeña disminución en los puntos de coeficiente intelectual o con pérdidas de memoria de trabajo, o como yo decía antes, ese desarrollo cognitivo o desarrollo neuroconductual alterado, con déficit de atención o de hiperactividad. No sabemos si con problemas mucho más complejos como puede ser el autismo, pero lo que sí está claro es que hay una disminución de la hormona tiroidea y de las hormonas reproductivas, que no sabremos si tiene consecuencias más graves o no. Lo que está claro es que no podemos olvidar que no es un problema de corpifos, sino que es un problema del cóctel a lo que estamos expuestos, de los pequeños residuos que como los alimentos los encontramos en las muestras biológicas. Me voy a centrar en la parte positiva en mis dos últimas diapositivas. La parte positiva es que cuando seguimos a cortes, cuando seguimos a poblaciones donde su consumo es un consumo fundamentalmente de comida ecológica, donde el residuo es mucho más pequeño, por no decir ninguno, a pesticidas de este tipo, y se le sigue en el tiempo en una corte prospectiva, nuestros compañeros también los franceses, siguiendo a más de 68.000, 69.000 participantes a lo largo del tiempo en poblaciones que fundamentalmente a lo largo de su vida tienen esa ingesta de productos ecológicos, demuestran que aquellos que tienen ese patrón alimentario tienen mucho menor riesgo de desarrollar un cáncer de cualquier tipo, ¿no? Es decir, el riesgo de cáncer disminuye de manera drástica. Y eso es con lo que nos debemos quedar, no con la parte negativa, sino que es posible hacerlo de otra manera. Si reducimos la exposición a contaminantes ambientales, fundamentalmente a través del alimento, a través de reducción del residuo químico, podemos evitar la probabilidad de enfermar por enfermedades multifactoriales como puede ser el cáncer. Y ya lo han demostrado otros. Ojalá nosotros seamos capaces, si podemos, aunque no necesariamente debería de ser así, de demostrar que efectivamente, reduciendo el nivel de exposición a contaminantes ambientales, mejoramos en salud, en lugar de hacer lo que hacemos, demostrar que los que están más expuestos son los que tienen más riesgo de enfermar. No es de recibo que personas como este señor que ocupó la dirección de la EFSA hace unos años diga en los medios de comunicación que lo orgánico no es ni más seguro ni más nutritivo. No es de recibo porque la evidencia científica no apunta en ese sentido. Y no es alarmismo, sino son datos que deberían de ser considerados a la hora de regular y de tomar decisiones valientes, porque a lo mejor son difíciles hoy en día, pero son valientes de cara a lo que pueda ser el futuro de la humanidad.
Seguimos trabajando en hacer estudios epidemiológicos, analizando exposición a contaminantes ambientales y biomarcadores de efecto y sobre todo bajo el paradigma de exposición de la población general a bajas dosis pero a mezclas complejas de contaminantes y seguimos a esas poblaciones a lo largo del tiempo. Esperamos seguir aportando nuestro granito de arena en esta línea de investigación tan compleja. Por ahora me quedo con que deberíamos de consumir producción ecológica, deberíamos de consumir productos frescos, de proximidad, de temporada, al precio que deberíamos de pagar, comiendo de todo, pero menos, de manera que no solamente nuestra salud nos lo agradezca, sino también contribuyamos de alguna manera a la sostenibilidad del planeta. Y con esto os dejo, represento a un grupo muy grande y muchísimas gracias. Estoy a vuestra disposición y siento haberme alargado en exceso. Muchas gracias, Marieta. No te preocupes por haberte alargado porque es un tema casi para hablar horas y horas, ¿no? Es preocupante, ¿no? Pero bueno, no tenemos que quedarnos en la preocupación, sino intentar cambiar un poco las cosas. No sé si, bueno, había un comentario, una pregunta de José Antonio, nos decía que qué porcentaje supone la alimentación sobre la contaminación total acumulada en una persona que vive en un medio urbano. No sabría decirte el porcentaje exacto, ¿no? Pero sí que se llevaría a la primera posición. Hay muchos contaminantes que vienen también a través del aire, sobre todo si vivimos en ambiente urbano, y lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora que la preocupación de las partículas, ¿no? De las PM10, de las PM5, ahora tan preocupantes en contaminación atmosférica, llevan asociados muchos de los contaminantes de los que yo he hablado, es decir, llevan asociados pesticidas de los que se utilizan en agricultura y es otra manera de incorporarlos vía respiratoria a través de que se adhieren a esas partículas o a los microplásticos, por ejemplo, que es otra de las cosas que están muy de moda. Sí, son como nuevas vías de incorporación de estos compuestos de síntesis que están en el mercado en diferentes sitios, ¿no? Claro, y me imagino que claro, ahora estamos pasando por fases, ¿no? Primero se estudiaron los organoclorados, ¿no? Porque históricamente es lo que más problemas se dieron, y ahora estáis con los organofosforados, ¿no? Estás hablando del clorpirifos, evidentemente es el insecticida más utilizado en España y en la Unión Europea. Era el más utilizado, el que más residuos aparecían en el Eurotal. Ahora estamos hablando de que se prohíbe el mancozeb, un fungicida también por los mismos síntomas o efectos. Se va a prohibir el metalaxil. Estamos viendo que las estrellas, ¿no? Como decía antes, cuando las estrellas del rock están cayendo una tras otra, ¿no? Entonces vemos que esto es casi lo que se estudia, se prohíbe. Lamentablemente el problema es que también jugamos a un juego sucio y es que empezamos a buscar culpables, ¿no? Como en las películas del oeste, se establece, y yo creo que hay como poderes fácticos que establecen, vamos a hablar mal de uno, vamos a focalizar mal de uno, vamos a producir datos de uno y lo prohibimos, pero a la vez estamos produciendo estructuras químicas muy similares que van a producir efectos, si no idénticos, bastante parecidos, y vuelta a empezar, ¿no? ¿Por qué somos nosotros? Quiero decir, nosotros como otro grupo de investigación, los que tienen que demostrar una vez que la exposición ha ocurrido y que el efecto es evidente, que algo que no debería de haber ocurrido es el causante de lo que estamos midiendo. Cuando debería de ser totalmente al contrario, si utilizamos el principio de precaución, es el que propone la acción el que debería de hacerse responsable del efecto o de que eso no va a tener un efecto. Entonces, a veces uno se frustra, sobre todo, por esa carrera de tratar de aportar información científica de que algo no debería de ocurrir cuando ya es demasiado tarde. Nosotros
la mayoría de las publicaciones de los pesticidas organoclorados las produjimos cuando ya estaban prohibidos. No tiene mucho sentido. Entonces, y ahora no nos hemos centrado en el colpifos, estamos tratando porque, claro, tenemos que desarrollar la habilidad técnica de medir. Nos está costando ahora sangre y sudores poner la técnica para medir glifosato y AMPA, porque está muy bien estandarizado para muestras de alimentos o en agua, pero medirlo en matrices complejas, como puede ser una orina, como puede ser un suero, requiere pues un trabajo de optimización importante. Y sobre todo cuando vamos a medir niveles mucho más pequeñitos de lo que están permitidos en un residuo de alimentos, que luego tienes que bajar los límites de detección, los límites de cuantificación, porque es lo que te vas a encontrar. Cuando ya desarrollamos el método y medimos suficiente población, la seguimos en el tiempo y aportamos información de que realmente haya una plausibilidad biológica de que esa exposición incrementa la probabilidad de un efecto, probablemente ya no interesa, o ya se ha prohibido o ya se ha sustituido por otro. No sé, a veces nos sentimos un poco frustrados, ¿no? Porque no vamos ni contra nadie, ni tenemos comisión, ni aportamos datos, pero nos interesa a la gente. Estamos en una facultad de medicina y frente a un hospital y vemos cuáles son los problemas de la gente. Y eso es lo que nos interesa, sobre todo porque es enfermedades que son prevenibles, que son evitables, que son modificables. Y eso es lo que nos atrae, ¿no? Sobre esta cosa, Gonzalo, simplemente una cosa. Que se prueba un producto en la Unión Europea no quiere decir que no se utilice. Por ejemplo, y aunque parezca ironía, desde hace bastantes años está prohibido el 1,3-dicloropropeno. El 1,3-dicloropropeno es un fungicida que se utiliza para esterilizar. Está prohibido desde hace muchísimos años en la Unión Europea, pero bueno, que simplemente, aunque parezca anecdótico, desde hace años ocupa siempre el ranking entre los 5 más vendidos en España. Es más, es totalmente compatible en España y con las leyes de la Unión Europea que un pesticida prohibido sea el más utilizado. Por ejemplo, en el último ranking, los últimos datos que son del año 2019, este organoclorado, casi clasificado como cancerígeno por la Agencia Internacional del Cáncer, es el tercero más vendido en España. Y el año pasado, que bueno, siempre se publican con 2 años de retraso, el año pasado, en el 2018, fue el cuarto. Entonces, te quiero decir que las leyes europeas están llenas de huecos, están llenos para permitir este tipo de mercado. En España se utiliza este producto básicamente para todo tipo de producción industrial, fresa, pimiento, tomate, para las vides, cuando se arrancan y se vuelven a plantar, y su autorización es por una cosa que se llama autorización excepcional, cuando hay un riesgo imprevisible. Es lo que marca la legislación española, la Ley de Sanidad Vegetal. Pues este riesgo imprevisible hace que todos los años se den de 5 a 3 autorizaciones excepcionales. Entonces, te decir que no es así de cierto que un producto deje de venderse y que deje de utilizarse. Además que somos uno de los mayores productores de cloripirguina y se vende a otros países. Y en el caso del cloropifos, simplemente pensar que ahora mismo el cloropifos está iniciándose un proceso para que sea considerado como orgánico persistente, para unirse a la docena sucia, que ya hay más sucios en el grupo, y eso quiere decir que aunque se haya dejado de utilizar, aunque está siendo reclamado constantemente por la industria agraria que se vuelva a permitir excepcionalmente, bien al cloropifos o a su primo el metilcloropifos, sus consecuencias van a estar durante muchísimos años. Sigue estando en el agua, ha bajado, pero como no se analizan sedimentos ni en biota, nadie sabe lo que está ocurriendo. Y lo que hasta hace un año no era persistente, igual dentro de 3 años sí lo es. Otro ejemplo puede ser el permanganato, ¿no? El permanganato potásico, que es una materia activa que está prohibida y se está utilizando de forma conocida por todo el mundo, bueno, sobre todo el mundo del viñedo, como fungicida y se mete como
como trazas, ¿no? Nosotros tenemos una materia activa y esa es una traza que está ahí o es una enmienda de manganeso, ¿no? Es como... No, es lo que he dicho antes, que es la industria la que dice que es una sustancia activa y lo que se evalúa. Entonces, como en esa traza que ellos dicen que es traza, pues igual está unida a una sustancia activa que es la que se está evaluando, pero no se evalúa a nivel de la Unión Europea. Y luego la evaluación del producto fitosanitario a nivel de Estado es bastante más corta, bastante más estrecha y solamente se evalúan lo que es la toxicidad aguda, pero nunca se evalúa a nivel de Estado, no se evalúa la toxicidad crónica. Eso que ha dicho, esas enfermedades a muy largo plazo que ha dicho Marieta y que en muchos casos ya superan la generación de las personas expuestas. José Antonio te hace una pregunta, Coldo, dice que ¿dónde consideras que está el punto de equilibrio entre el uso de pesticidas y una producción suficiente de alimentos a un precio asequible para alimentar a toda la población mundial a partir de 2030? Eso es una falacia. Eso es una falacia por dos razones. Principalmente porque muchísimos estudios demuestran, y hasta estudios de organismos tan poco sospechosos como la FAO, que hay un elevado porcentaje de la producción alimentaria mundial actual que se tira por muchos métodos, sí, por muchos motivos, y no solamente lo que desechamos los europeos o los habitantes de los países más desarrollados que se tira a la basura, sino muchas veces por motivos de mercado. Hasta hay que unir que hay elevadas extensiones de tierras de tierras de producción agraria que no se utilizan para producir alimentos, se utilizan para producir otro tipo de cosas, por ejemplo, para producir biocombustibles. Y hasta donde nosotros sabemos, en la Unión Europea puede haber una crisis de desigualdad, una crisis que afecta muchísimo a determinado tipo de grupos vulnerables y a todos, pero no hay hambrunas. Entonces, por ejemplo, en lo que estudié hace poco de la Bayer también decían lo mismo. O sea, cómo iba a ser posible una producción de alimentos sin glifosato, que esto iba a producir iba a producir hambre. En Europa, hasta donde yo sé, no hay hambrunas. Afortunadamente, Europa, hasta donde yo sé, tiene un excedente de producción alimentaria. Entonces, ¿cómo se logra el equilibrio? Pues el equilibrio está por lograrse en la actualidad, porque ahora mismo hoy hay una falta de balance tremendo. Se tiran alimentos únicamente por cuestiones de mercado, por mantenimiento de precios, se importan alimentos que no serían necesarios y que podían producirse en Europa por mismos motivos. Una producción menos dependiente de agrotóxicos por vosotros, sobre todo los que estáis trabajando. Y posiblemente esa pregunta la podrías contestar mucho mejor tú que yo, Gonzalo. O sea, vosotros que desde otro tipo de modelo de agricultura producís alimentos en cantidad, producís alimentos que intentáis que sean asequibles. El derecho a la alimentación es un derecho a la alimentación en calidad y en cantidad. No solamente en cantidad, también en calidad. Es un derecho humano. O sea, aquí la alimentación no debería ser y nunca debería ser una cuestión de bolsillo. Es una necesidad y es un derecho humano que debe ser efectivo y no depende del dinero. Tiene que haber políticas públicas de fomento de este tipo de agricultura, incluidas las posibilidades de que esto sea accesible para todo tipo de bolsillos. Mientras no exista esa accesibilidad, lógicamente las personas necesitadas tienen que comer, no tienen que fijarse qué tipo de alimentos estén comiendo. Pero triste es decirlo. Pero vuelvo a decir, Gonzalo, tú eres agricultor, tú eres productor, esto lo puedes responder mucho mejor tú. Claro, es que así para abrir otro gran debate, ¿no? El tema de la producción y si son realmente necesarios esta cantidad de fitosanitarios, ¿no? Marieta ha dado números, ¿no? del consumo, la compra de fitosanitarios en España. Vemos cómo desde el Real Decreto 1311 del 2012 que se hizo para disminuir el uso de productos fitosanitarios, no vemos que disminuya, sino que todo lo contrario, está aumentando el uso de los productos fitosanitarios y cuando los niveles de producción agraria no están aumentando tampoco proporcionalmente, ¿no? Luego también podríamos analizar cómo se están empleando esos fitosanitarios en el campo, cómo se está haciendo recomendaciones comerciales y qué intereses hay de por medio, ¿no? Y como intereses hay mucho, es un tema bastante complejo.
40% de aumento del glifosato en 7 años. El año pasado, en el 2019, España volvió a ocupar este puesto privilegiado en primer lugar de consumidor de productos plaguicidas, que en el 2018 nos fue arrebatado injustamente por Francia. Hemos vuelto a aumentar en 3 millones de toneladas, o sea, ocupamos el primer lugar, y ocupamos el primer lugar gracias a esa noble acción que es la gestión integrada de plagas, que dice que el último ratio, la última posibilidad para el control de plagas, o para aquello que la Bayer dice constantemente, que no son plaguicidas, que son medicinas para las plantas. Pues bueno, para esas medicinas para las plantas debería ser la última posibilidad. Pues la última posibilidad es 3 millones de aumento del año 2018 con respecto al año 2019, con unos datos que tienen un grado de credibilidad entre mínima y ninguna. Aquí también antes había un comentario, ¿no?, sobre la potenciación de la agricultura de conservación, y estamos viendo cómo en los próximos ecoesquemas o cómo España quiere apostar por la sostenibilidad de la agricultura, pues vemos que dentro de los ecoesquemas y lo que se va a primar dentro de la agricultura es la agricultura de conservación, ¿no? Y la agricultura de conservación, como bien has contado, se basa en el uso de herbicidas. Entonces, y sobre todo el glifosato. Ahí no cuadra algo, ¿no? Hombre, para eso, por ejemplo, a veces determinados trabajadores y altos directivos de la Bayer no mienten. De la misma forma que la industria siempre ha calificado, aparte está por escrito, o sea, esto no me lo estoy inventando yo, al glifosato como la estrella rock de los plaguicidas. El año pasado, no sé si fue el año pasado, en el 2019, leí una entrevista que hicieron, creo que era una de las máximas responsables de la Bayer en Sudamérica, y que describía el glifosato como el mayor invento de la humanidad para disminuir los trastornos musculoesqueléticos. Básicamente lo que quería decir del glifosato es que eliminaba los trastornos musculoesqueléticos a base de eliminar peonadas, horas de trabajo en el campo, expulsar a trabajadores de la agricultura. Esto es la agricultura de siembra directa, esto es un modelo agrícola industrial basado en monocultivos y basado en prácticamente el mínimo laboreo de la agricultura. Esto es la finalidad, desde mi punto de vista, de este tipo de agricultura. Una agricultura que, cuando la intentan justificar, vuelven a decir que es lo mismo de siempre, que no lo hacen por beneficio económico, sino por salvar del hambruna a Europa. Vale. Marita, ¿quieres añadir algo, comentar algo? No, la verdad es que me parece que este tipo de cosas tenemos que seguir denunciándolas. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando, aportando datos. Decía anteriormente que a veces pues el desánimo vence, ¿no? Porque hay argumentos siempre para tachar de alarmismo, de que si perseguimos un modelo diferente no vamos a poder alimentar, de que la evidencia científica no está clara, es decir, argumentos todos los posibles por haber, pero nosotros realmente vemos que las cosas no están bien, que el patrón de efectos en salud que vemos continuamente no se ajusta a lo que se ajustaba hace unos años, y es fundamentalmente porque en el medio ambiente no estamos haciendo las cosas como que deberíamos de hacer. Nos hemos fijado en la agricultura, pero nos podríamos fijar en otras cosas que también trabajamos. Y estoy convencida de que no hay que hacer grandes cambios, se pueden hacer pequeños cambios para cambiar el modelo. No todo, lo digo como lo dije cuando intervenía antes preguntándole a Koldo, no es todo posible, no es todo posible. Y hay una cosa curiosísima, y es que la gente que no está convencida de esta línea de trabajo y viene al hospital por un problema de salud, cambia radicalmente. Cuando nos lo encontramos como por los pasillos, por cualquier problema, y le dices, ¿quieres participar en un estudio? Las cosas cambian. Es decir, no es una amenaza, porque lógicamente, como vemos, no todos los expuestos desarrollan el problema, hay una susceptibilidad particular. Pero lo que está claro es que esto se puede evitar,
¿por qué no se hacen cosas? ¿Qué más se necesita? También es verdad que hay cada vez más gente convencida de que el modelo es cambiable y cuando nos enteramos y participamos en foros de agricultura ecológica que van aumentando cada vez más la extensión en España, cuando vemos a gente joven como vosotros que están convencidos de que hay otro modelo, que otro modelo es posible, pues eso nos anima a seguir trabajando, porque consideramos que es fundamental que haya iniciativas así. Y yo vuelvo a insistir, la parte de salud en la alimentación es algo que no se nos puede olvidar. Es decir, hay un componente que no es solamente en producción, que no es solamente en sostenibilidad, que no es solamente en mantener la diversidad, sino que hay un componente fundamental, que lo que comemos, como dice el título de mi ponencia, determina en gran medida lo que somos. Y ya no lo digo yo, lo dicen otros mucho antes que yo. Y eso hay que potenciarlo, y creo que es lo que más engancha a la gente, o una de las cosas que más se está enganchando a la gente en este nuevo paradigma.